amigos de la web, estamos hoy con David Parcerisa en este nuevo videoprograma. David lo tenemos aquí al otro lado, está en Manresa. Buenos días, David. Hola amigo, aquí estamos. Pues nada, vamos a hablar con David que nada, para finales de marzo tenemos un congreso, una conferencia, ¿no?, que va a dar él sobre varios temas, sobre el tema estrella que él tiene, que es el tema Anunnaki. Y bueno, simplemente para las personas que no lo conozcan, vamos a hablar un poco quiénes son estos seres, los Anunnaki, y un poco de introducción. A ver, ¿quiénes son los Anunnaki, David? Pues yo diría que es la pregunta del millón, porque en función de la respuesta es lo que determina en parte entender cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, son unas criaturas muy difíciles, muy esquivas, muy camaleónicas, con una capacidad de transformación y de adaptación a lo largo de la historia y sus diferentes etapas que nos dificulta bastante identificar tanto sus intenciones como su aspecto, su morfología. Es un trabajo muy arduo a través de muchos textos sagrados encontrados en todas las culturas. Porque no solamente cuando hablamos de Anunnakis nos referimos a los sumerios. Los sumerios sabemos que veneraban un total de 23 dioses. Todos ellos, pues se supone en principio que pertenecían a la misma especie, o a la misma raza, pero luego hemos encontrado analogías con otras culturas antiguas y nos hace pensar que realmente se trata de las mismas entidades que simplemente cambiaban sus nombres constantemente. Eso es algo que parece que estaba muy de moda en esa época. Cada dios, en principio, gobernaba una región, una zona, pero había algunos, como por ejemplo Enlil, que es el personaje estrella de esta conferencia que voy a dar este 29 de marzo. Y Enlil es un personaje que se podría considerar el comandante en jefe de esta misión terrestre que decía Sitchin venían para extraer oro. Algo que para mí pues, ha cambiado esta concepción. Yo creo que estos seres vinieron aquí por otros motivos. Si quieres luego hablamos. Y bueno, Enlil fue uno de los primeros dioses que se autoproclamaron en sentido monoteísta. Fue el primero en, digamos, implantar esa idea de que era el dios único, el dios del universo. Y eso fue a través de un proceso de irse cambiando los nombres. Primero fue más conocido en Canaán, por los cananitas, como El, dios El. Creo que significa, no me acuerdo ahora, el absoluto, el dios único. Luego ya, pues fíjate qué contradicción, Luis. Dios de los cananitas y sin embargo luego envía grandes ejércitos de israelitas para masacrarlos, incluyendo mujeres y niños. O sea que imagínate qué Dios más simpático. Entonces, bueno, empieza pues, digamos, con este término, él. Luego pasa a los patriarcas hebreos a llamarse El Shaddai o El Elión. Y luego ya, pues cuando se presenta Moisés, cambia el nombre a Yahvé. Y ahí hay mucha historia metafísica por el medio también, porque parece ser que Yahvé no es el nombre real. Hay una serie de frecuencias de energía a través de, digamos, de la vibración del nombre de este ser, que parece que tiene unos efectos bastante difíciles de describir dentro de los parámetros de la física. Pero parece que el nombre de Yahvé sería algo así como el nick de esa entidad, por decirlo de una forma, digamos, que podamos entender. El nombre real yo creo que solamente lo conocía el rey Salomón, el rey David y todos los grandes patriarcas hebreos que estaban relacionados con esta entidad que los monitoreaba. En todo caso, ya digo, aquí lo que aparece claro, y vamos a intentar explicar en esta conferencia, es que vamos a explicar cómo este ser, llamado Enlil, se va haciendo cada vez más poderoso a través de un sistema de alta tecnología que ha descubierto mi amigo David Kanga, el escritor ecuatoriano, que es un gran experto en Biblia y ha contrastado muchísimos textos sagrados, desde el Atrahasis hasta el Corán, los textos hebreos. Es decir, ha hecho una indagación muy profunda
y ha llegado a la conclusión de que este ser se apoderó de una tecnología que podríamos considerar cuántica. No revelo más claves porque es algo realmente en su momento se va a contar. Muy bien, antes has comentado que también comentarías para qué vinieron, ¿no? Exactamente, el tema de qué crees tú que estuvieron haciendo. Bueno, es que el tema está en que Sitchin da por hecho que ellos venían aquí exclusivamente a buscar oro. Algo que los textos dejan claro, los textos sumerios. Tú te lees obras de Samuel Kramer, por ejemplo, y otros lingüistas que han hecho las traducciones. Y yo ahí, la verdad, con el tiempo me he dado cuenta de que Sitchin fabuló, interpretó a su nivel y cambió en base a la sugestión o la sugestibilidad que le producía esa interpretación, cambió un montón de palabras, cambió un montón de conceptos que no son para nada encajables. Te pondré un ejemplo. Cuando creo que se llama El descenso de Inanna a los infiernos, creo que se llama algo así, lo leí hace mucho tiempo, pero ahí pude comprobar cómo hay bastantes pasajes de estos textos sumerios que realmente nos dan que pensar que Sitchin está de alguna forma transformando. Creo que Inanna sufre una especie de momificación, de un estado como que queda absolutamente paralizada, y Sitchin interpreta los textos diciendo que Enki crea dos seres, dos entidades genéticamente, bueno, ahí ya se pone él a fabular, y que esas dos entidades le ponen una especie de ¿cómo se llama? Algo así como parecido a lo que utilizan hoy en día la medicina para, digamos, a nivel de biomedicina muy avanzada, reactivar el corazón y reactivar las funciones vitales, ¿no? Entonces ahí pone que si los pulsadores se colocaron en el corazón, que tal, que cual. Todo eso lo cuenta Sitchin, pero luego lees las traducciones de Samuel Kramer y otros y ves que para nada coincide. Ahí lo que dicen los textos es que Enki se saca la porquería de las uñas y hace una especie de pelotillas y de ahí salen unos seres pues como una especie de monstruos, de duendecillos, y que esos seres que tienen inteligencia les da una serie de órdenes para que saque a Inanna de los infiernos y le den una especie de sustancia de la vida, un agua de la vida, y con eso se supone la resucitan. Pero, insisto, lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. Y él da por hecho todo ese tema de la atmósfera de Nibiru, cuando en los textos sumerios yo no he detectado absolutamente ninguna parte que especifique claramente que se produce esa especie de degradación en la atmósfera, que los rayos cósmicos afectan el biosistema y que luego pues, hay unos contrastes térmicos y que con las partículas del oro en suspensión en la estratosfera pues, se puede hacer esa barrera de protección. Francamente, sí es funcional, claramente, porque el oro tiene, digamos, propiedades antitérmicas, pero para nada los textos lo dicen. ¿Y qué es lo que realmente tiene credibilidad aquí, si no los textos? Las tablillas de arcilla, digamos, es la base en la que nos sustentamos todos los que defendemos el tema Anunnaki. Y en realidad de ahí no deberíamos movernos. Yo creo que ese es el pilar, la evidencia más grande. Entonces, si perdemos eso, lo perdemos todo. Entonces yo creo que Sitchin en ese aspecto pues, ha cometido errores bastante garrafales. Evidentemente, no tenemos ningún derecho a atacar su persona porque ya no está entre nosotros. Falleció en octubre de 2010 y esta persona no puede defenderse. Por lo tanto, no podemos juzgarla. Ahora, eso sí, hay que las cosas, desde luego, cuestionarlas y creo que ya es momento de empezar a hablar claro. O sea, Sitchin para mí aportó datos muy importantes, fue el que dio a conocer el tema Anunnaki, fue el que dio el paso para, digamos, inspirar a un montón de investigadores de todo el mundo a interesarse en Sumeria, que Sumeria siempre fue un poco la gran olvidada en temas de historia y protohistoria.
Entonces fue el que hizo que grandes expertos, grandes arqueólogos dirigieran su mirada hacia esa región de la Mesopotamia, ¿no? Pero ya digo, yo creo que Sitchin lo que más aportó fue el tema de la ingeniería genética. Es decir, ahí sí supo darle una visión bastante acertada sobre cómo estos seres inseminaban los óvulos y creaban a través de estos homínidos estos experimentos, y que además los experimentos de Enki, que fue un gran ingeniero genético, dieron lugar a todas esas mitologías, ese folclore popular de duendes, de hadas, de esas criaturas míticas, ¿no? Los centauros, los minotauros. Entonces, en ese aspecto sí, el aspecto Sitchin fue bastante acertado. Pero ya digo, hay muchísimos aspectos, por ejemplo, él otorgaba una tecnología a los Anunnaki pues muy rudimentaria. Hablaba de cohetes, pero no hablaba de puertas dimensionales. Por ejemplo, cuando hemos dicho muchas veces que Tilmun significa pues también, entre muchas otras cosas, la puerta de los dioses, ¿no? Y él hacía unas interpretaciones bastante rudimentarias. Muy bien. ¿Qué me puedes decir del oro monoatómico? ¿Es verdad que estos Anunnaki ingerían este tipo de oro monoatómico para poder durar más tiempo? ¿O realmente eran cuerpos de luz y no necesitaban de esto? Porque aquí hay varias versiones. Sí, bueno, a ver, es un tema complicado. Yo no niego ninguno de los dos. Es decir, quizás tengo más claro el tema del oro monoatómico que el hecho de tener una propiedad lumínica propia. Pero sí que encontramos tantísimas referencias a esos efectos de luminiscencia que no cabe lugar a la duda. Es decir, o sea, es evidente, ¿no? Abraham nace en una cueva. Cuando, el momento que nace, pues creo que su madre, Amidlai, cuando lo da a luz en la cueva, dice, se iluminó toda la cueva, de un extremo a otro. Cuando nace, pues Noé y Usudra, lo mismo, dice, cuando abrió los ojos eran como dos soles que iluminaron toda la estancia. Siempre lo mismo, siempre, una y otra vez. Entonces, hablamos de seres pues, que tienen unas propiedades pues, que no corresponden con las humanas. Y siempre, curiosamente, pues incluso los textos describen un aspecto muy nórdico, muy blanco de piel, ojos azules, rubios. El rey David se dice que era pues, un niño rubísimo, con una tez también así como, ¿cómo decía? Dice rubio con piel rosada. O sea, bastante tipo nórdico. Entonces, se distinguía del resto de sus hermanos, ¿no? Entonces ya sabían que ahí realmente siempre estamos hablando, cuando nos referimos a grandes líderes, grandes monarcas, grandes faraones, grandes reyes, siempre pasa lo mismo, o grandes héroes, como, ¿cómo se llamaba? Ahora se me ha ido el nombre. Sí, Carlomagno, ¿no? Carlomagno. Sí. Siempre nos encontramos con lo mismo. Son seres que no son humanos totalmente, son semidioses. Son semidioses, están a medio camino entre los dioses y los hombres. Y estos seres son los que gobiernan, son los que son capaces de obrar grandes proezas, grandes milagros, tienen una fuerza sobrehumana, tienen una psique capaz de comunicarse a distancia, tienen premoniciones, tienen psiquismo, pueden llegar a mover objetos con la mente, pueden realizar cosas increíbles. Entonces, pues, Noé, Usudra, Abraham, toda esta estirpe, el rey David, el rey Salomón, son todo lo mismo, son parte de estos seres. ¿Por qué estas luminiscencias? Evidentemente porque consumían el oro monoatómico. El oro monoatómico producía una serie de efectos en la biología de estos seres que multiplicaba de alguna forma las facultades psíquicas a niveles que desde luego no podemos entender. Yo no niego, no descarto que inicialmente los Anunnaki pudieran ser en parte extraterrestres, es decir, que pudiesen venir de otro planeta. No lo descarto, pero yo me inclino más a que son como una especie de interferencia procedente de mundos interdimensionales. Es decir, esta gente para mí vienen de mundos que están paralelos, que son como realidades que se superponen unas con otras, ¿no? Entonces, ellos simplemente tienen la llave para entrar y salir, nosotros no sabemos cómo lo hacen, y dominan muchas frecuencias. Y en base a ese conocimiento pueden ellos
transformarse, cambiar de forma, y por eso siempre hablamos de seres metamórficos. Entonces, la verdad es que es todo muy complicado, pero yo cada día estoy más lejos de las teorías de Sitchin, cada día me siento más alejado de ellas, y cada día veo a los Anunnaki como unos seres poderosísimos a nivel psíquico, todo. Y quizás no estoy tan seguro ya de la corporeidad. Creo que son diferentes frecuencias de fisicalidad, es decir, hasta cierto punto pueden hacerse corpóreos, pero hasta cierto punto pueden desvanecerse y convertirse en algo más que no conocemos. Estamos hablando de realidades que ni siquiera la física cuántica es capaz de comprender al 100%. Entonces nos movemos en aguas pantanosas, nos movemos en los límites de la realidad, que es el título de una serie de televisión, pero es que es así. Realmente no sabemos con qué nos estamos enfrentando, y lo más grave es que nos han mangoneado desde el principio de los tiempos y lo siguen haciendo. Son seres que desde luego nos conocen mejor que a nosotros mismos. Fíjate, si nos crearon ellos, ¿cómo no tienen que conocernos? ¿Cómo no saben qué mecanismos, qué resortes tocar para hacer de nosotros lo que quieren? Para hacernos segregar las emociones que ellos tanto necesitan. Y que ese es el gran motivo de la creación del hombre. Porque aquí sí que ni siquiera me fío ya de algunas de las cosas que dicen los textos, que sí nos crearon para estar en las minas, para sustraer oro, como lulús, como esclavos primitivos. Yo ya no tengo ninguna duda de que en parte nos crearon para ser sus sirvientes energéticos, sus pilas, digamos, sus baterías, ¿no? Hemos tenido muchos debates con David Cangas sobre este tema, sobre el porqué de la creación humana, por qué nos han configurado genéticamente con estas taras, porque está claro que el ser humano tiene un montón de potencialidades, pero también tiene un montón de defectos, ¿no? Digamos, de egocentrismo, de sed de conquista, de odio, de capacidad, digamos, de llegar a lo más ruin, a lo más imbécil también. Somos capaces de obrar milagros, pero también de realizar las patrañas más increíbles y las crueldades más atroces. Entonces, aquí también hay esas famosas, pues, como dicen los textos, la diosa Ninhursag se jactaba, ¿no?, de decir: cuán bueno es el corazón de un hombre, según me dicte mi voluntad, puedo hacer que su destino sea bueno o malo. O sea que ya con este principio ya partimos muy claramente, ¿no?, de que ahí estaban interesados en introducir en nuestros genes una serie de iniquidades, ¿no?, una serie de defectos, y claro, es lo que te digo, ellos saben perfectamente cómo apretar las teclas en nosotros, cómo producir una serie de acontecimientos a nivel internacional para que nosotros generemos una serie de emociones que ellos van a utilizar como una red de energía. Y se van alimentando de eso, se van alimentando. La televisión, tan simple como los noticiarios que nos meten cada día, que nos enchufan cada día, que nos incrustan cada día en el subconsciente, ahí vas viendo como... mira, si quieres ver qué es lo que quieren los Illuminati, qué es lo que quieren estas entidades, solo tienes que ver en proporción a la cantidad de repeticiones que hacen de esa noticia. Cuanto más insisten en una noticia, algo quieren. Desconfía. Desconfía porque ahí hay un interés en crear... Bueno, solo tienes que ver la gente. ¡Hostia, mira lo que ha pasado! Todo el mundo ahí delante de la tele, bien preocupado, ¿qué tal? Ahí, allá, sea lo que sea, puede ser una catástrofe que haya pasado en lo que sea, o el deporte, o ahora ese deportista le ha pasado esto, tendrá que hacerse una rehabilitación, de lo que sea. Hasta las cosas más estúpidas, más banales, más intrascendentes, ellos encuentran una forma de generar en nosotros una reacción que a ellos les interesa. Sea para crear envidia, sea para crear miedo, sobre todo, eso es lo que más les interesa, es generar miedo. La inseguridad ciudadana, los robos, la violencia doméstica. Claro, los hombres somos agresivos, las mujeres son víctimas siempre de nosotros, porque el hombre es espantoso, es machista, es ególatra. Entonces eso lo van introduciendo hasta que finalmente se va creando
una red de influencia y va creciendo esa violencia doméstica, esos problemas en las relaciones. Con eso no nos damos cuenta, pero están minando el amor ancestral entre un hombre y una mujer. Lo van minando. Luego van introduciendo pues cada vez más, tema de las parejas gays, ¿no? Cada vez es como que ahora lo que interesa es eso, ¿no? Que la sociedad vaya tomando conciencia de que tenemos que ser todos, pues eso, bisexuales, ¿eh? Bisexuales, homosexuales, porque el hombre y la mujer no se llevan bien. Cada vez se llevan peor. Entonces, bueno, yo he leído el libro de Rafa Pal y aprovecho para decir que es una obra maestra, o sea, me encanta, que es La conspiración del movimiento gay. Y ahí te explica, pues, realmente que hay un interés muy grande en manipular la percepción, la orientación sexual de los seres humanos y, bueno, con eso frenar, pues, la natalidad y disgregar, como digo, esta magia entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero bueno, yo no tengo nada contra la homosexualidad y lo tengo que decir siempre que hablo de este tema. Es decir, yo la respeto y aquel que quiera practicarla, pues adelante, ningún problema. Lo que estamos diciendo es otra cosa. Estamos hablando de que los grandes medios, los grandes poderes fácticos están interesados en insertar en nosotros esta idea, no solo de la homosexualidad, sino de la bisexualidad. Matrimonios, mujeres entre mujeres, hombres con hombres. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos perdiendo ese vínculo ancestral que nos une hombre y mujer. Entonces, ahí hay un interés interés muy grande. Y luego está el tema de los niños, pero bueno, es igual, ya no quiero hablar, quiero hablar del tema de las pederastias y del Vaticano y todo eso, ya no quiero meterme. Según la biología, nosotros nacemos siendo bisexuales y somos polígamos. Podemos tener diferentes amores siempre que los amores sepan que estamos con diferentes personas, ellas también. Entonces ya esa sería nuestra manera de ser. A través de la Iglesia, a través de muchos años, se nos ha programado que fuéramos heteros. Y ahora nos están desprogramando para que volvamos a ser bisexuales. Pero de una manera, vamos a decir, en plan engañando, ¿no? Como que es todo, hay que hacerlo oculto, ¿no? Y si tú coges a un animal, y nosotros somos animales, la mayoría de los animales son bisexuales, incluidos los monos, bonobos o los chimpancés, son 100% bisexuales y pueden tener muchas parejas, normalmente del sexo contrario, pero de vez en cuando un mono que es un líder quiere castigar o quiere imponerse, también hace homosexualidad con los otros hombres que hay, ¿no? En esas razas. Entonces, aquí entraríamos de que hay una conspiración a picos, como digo yo. Ahora interesa, como dices tú esto, ahora interesa aquello. Lo que no dicen es la verdad, que todos somos bisexuales de nacimiento. Lo que no lo reconocemos porque nos han reprogramado a lo largo de mucho tiempo. Y luego también otro tema que quiero tocar antes de que se me olvide, es que, por ejemplo, yo cuando he seguido los libros de, por ejemplo, el libro Durantia o el libro de Anton Pal, Los Uras, que es un resumido de 2 libros, te dice que hay unos seres creadores, unos primordiales, ¿no? Que hace más de 300.000 años crean al ser humano, hace más de 300.000 años, pero hace 300.000 años empiezan a haber unas guerras que se trasladan a nuestro sistema solar. Dentro de esas guerras, ciertos personajes entran aquí, que son los que tú dices Anunnaki, gente venía de fuera, puede ser interdimensional, viajeras del tiempo, ¿no? Como decimos, y entonces lo que hacen es manipular al ser humano hasta tal grado que lo hace como ellos quieren que seamos, porque claro, un potencial como el que nos crean al principio, esos dioses primordiales, ¿no? Es un potencial 100%. Entonces lo que ellos hacen para que nosotros no tengamos ese poder, por decirlo de alguna manera, no podamos hacer lo que queramos, van haciendo, claro, cuando hablamos de Anunnaki, hablamos de diferentes razas que han ido llegando, que cada uno ha ido modificando al ser humano como le ha dado la gana para el fin que ellos querían. Que al final el ser humano se ha quedado con el potencial más pequeño que pueda haber en un potencial ser humano en este planeta y han conseguido hacer lo que ellos quieren, que es que se alimenten a través de nosotros probablemente. Eso es más o menos lo que te quería comentar. Sí, es que, bueno, yo estoy, la verdad, cada vez más interesado en todo conocimiento, todos los mensajes que nos da el contactado Alex Collier, un señor que ha escrito un libro que lo ha dado gratis por la red, que no ha cobrado un duro, que ha sido honesto a más no poder. Pues la verdad, a mí me inspira bastante confianza Alex Collier.
Y él viene a coincidir bastante con lo que decía también la otra contactada, Bárbara Marsiñák, autora de Mensajeros del Alba. Ella también decía que inicialmente hubo unos dioses creadores originales anteriores a los Anunnaki. Una serie de entidades que estarían relacionadas un poco a nivel como Star Trek, confederaciones galácticas, ¿no? Entonces, estas confederaciones galácticas que vivirían en armonía tendrían una serie de políticas diplomáticas muy buenas, tendrían una muy buena capacidad para unificarse y habrían implantado a través de los homínidos, como si fuese una biblioteca viviente, ¿no? Una serie de genéticas. Concretamente, Alex Collier habla de 22 genes extraterrestres que habrían sido inoculados, implantados en estos homínidos como el Neandertal, por ejemplo. Y en base a eso, pues claro, luego parece como que vienen a usurpar la identidad de estos dioses originales, los Anunnaki. Los Anunnaki, que se supone serían una mezcla de una raza reptil, creo que es procedente de Orión, los llamaban los Ciaca, unos grandes reptiles gigantescos, estos serían la realeza pura, con grandes colas, incluso algunos alados y todo. Sí, dracos albinos, ¿no? Normalmente se les conoce. Sí, creo que los llaman los Alpha Draconis, ¿no? Sí. Pero estos seres serían una especie de realeza pura. Esta raza sería una de las razas más antiguas de nuestra galaxia y creo que serían como algo así como los grandes matones. Sí. Esto es un poco como lo que dice David Icke, ¿no? Dice, los Anunnaki son como un grupo de atracadores, ¿no? Dice que van a robar todo lo que pueden, dice, pero luego se pelean entre ellos para repartirse el botín. Entonces dice que los Anunnaki vienen a ser algo así, son seres muy territoriales y que quieren, pues, quieren su parte del pastel más grande, ¿no? Entonces, con los Illuminati, dice él luego, añade, pasa lo mismo. Hay una serie de líneas genéticas de sangre procedente de estos dioses que algunos dicen que son el lado de Enki, otros que son el lado de Enlil. Hay muchas teorías al respecto. Y dice que efectivamente hay también una serie de rivalidades entre estas 13 familias relacionadas con la monarquía y la política internacional, ¿no? Entonces también parece que hay esa especie de interés de repartirse el botín. Pues como digo, los Anunnaki en principio podrían ser una mezcla, una especie de mestizaje entre estos Ciaca, estos reptilianos que vendrían de una realeza pura, de una casta dominante muy fuerte, y serían también una mezcla con otro tipo de entidades relacionadas con los blancos arios, o sea, la raza aria pura, y que aquí David Icke habla de que serían los Arians, antiguos habitantes de Marte, y que habrían estado, dice él, perseguidos durante eones por estos reptiles, porque parece que hay algo en su sangre que les interesa muchísimo. Y yo, efectivamente, he estado indagando todo lo que he podido en todos los textos y realmente también tengo que darle la razón a David Icke, es decir, nos encontramos constantemente que casi todos los orígenes de la raza blanca, la raza caucásica, procede de los Montes Cáucasos, evidentemente, caucásico, Cáucaso. Hay una serie de terminologías muy coincidentes, ¿no? Incluso los propios judíos, nunca se ha podido demostrar que realmente vengan de Israel propiamente, no, son un grupo de nómadas que proceden también de los Montes Cáucasos. Es decir, parece que todo lo que tiene que ver con la raza de los vikingos y que luego pues deriva pues en los alemanes, todas las razas pues más caucásicas vienen efectivamente de los Montes Cáucasos. Y ahí hay una relación directa entre estos reptilianos. Es como que la raza blanca no es que sea mala, no estoy diciendo que sea mala, simplemente que es la raza que contiene un tipo de sangre, un tipo de genética muy particular, que deberíamos de estudiar eso, deberíamos de, a través de genetistas, a través de biólogos, intentar investigar qué particularidad tiene esta raza aria. Y dicen, como decían los nazis, la raza pura, ¿qué tiene de especial que pueda interesar a estos reptiles? Para, digamos, crear estas estirpes genéticas, que son las que ellos buscan, para utilizar como testaferros humanos para esta red de control, esta red global de manipulación. Y que estos
monarcas tienen esta sangre especial. George Bush, Al Gore, Brad Pitt, actores de cine, todos ellos están primo hermano, décimo primo hermano, no sé qué, todos tienen una conexión familiar, una conexión de sangre. El propio Obama tiene una conexión familiar con George Bush. Y al mismo tiempo todos estos políticos americanos y presidentes y expresidentes y toda esta gente está vinculada con la monarquía británica. Que según David Icke y muchos otros, la monarquía británica es la que tiene la sangre más pura de este planeta, de estos linajes Anunnaki. Y son los que verdaderamente controlan el mundo. Los americanos, digamos, y todos sus ejércitos y todo su armamento, todo su potencial belicista, digamos, toda esta industria, todo esto nada, esto es el brazo ejecutor. Eso sería como los templarios, que digamos detrás había el priorato de Sion. Pues el priorato de Sion sería la reina de Inglaterra, o sea, la realeza británica. Ahí estaría, digamos, el cerebro que controla la CIA, la NSA, todas las agencias de defensa del mundo, todo. Es como, ya digo, los que tienen realmente la paella por el mango. Bueno, aquí lo que también voy a entrar yo a ver qué visión tienes tú de este tema, es que ellos no se quieren mezclar, porque realmente tienen un ADN que les hace especial. Pero resulta que las otras razas también tienen un ADN especial, posiblemente de otras razas que también vinieron y se mezclaron. Entonces nos encontramos de que cada raza de las que hay en el planeta tienen un ADN con una información determinada, porque el ADN no deja de ser información. Claro, si vamos a decir un negro, un chino o un pakistaní, da igual, de donde sean, se mezclan con un ario, resulta que esas razas que tienen cierta información acaban teniendo la información aria, con lo cual los arios no les interesa, porque al mezclar esos ADN la información está repartida en el planeta y todos tenemos conciencia de todos. De la otra manera, claro, si tú tienes separadas las razas, cada uno tiene una pequeña información de ciertas entidades que vinieron antiguamente. Pero claro, si los mezclas a todos, todos perciben la misma información, con lo cual no interesa. Porque claro, si todos tenemos toda esa información, somos super seres. Por supuesto, muy interesante apreciación, Luis. Ahí está la clave, y también, sobre todo, podemos ver como siempre las razas indígenas, aborígenes, los negros, son los que más han sufrido el yugo de la raza blanca. Eso está clarísimo. Entonces, hay algo en la raza blanca que, desde luego, tiene que levantar nuestras sospechas. Deberíamos de estudiar realmente qué es lo que tiene esta raza aria que tanto les interesa para utilizarla para gobernar el mundo. Yo creo que, evidentemente, además de tener un gen predominante reptil, hay también una especie de resorte para suprimir ciertas emociones. Porque si hay algo que caracteriza a la raza blanca de otras, es un poco una cierta frialdad también. O sea, no sé, tú te vas a ciertos países como, yo no sé, Suecia, por ejemplo, por decir algo, y ves que realmente la gente es más fría, mucho más fría. No se puede comparar, yo qué sé, Suiza o no sé, este tipo de zonas de la Tierra, o te vas a la República Dominicana y ves ahí pues otro mundo. Esa gente está con las emociones a flor de piel, a flor de piel. Y la raza negra ocurre lo mismo, pues son los que realmente fundaron la música rock, es decir, empezaron con el jazz, empezaron con ese tipo de estilo musical, que luego derivó en toda la música que hoy estamos escuchando. Realmente la raza negra fue la que introdujo la música, y hay que reconocerlo así. O sea, son seres sintientes, mucho más... sí, también son mucho más impulsivos, ¿no? Lo viven con mucha intensidad las cosas. Entonces, los blanquitos, la raza aria, es como un poco más... ¿cómo te diría? Un poco más... Las emociones quedan como más suprimidas, más soterradas. Entonces, bueno, hay una serie de características psicológicas, de comportamiento, que deberíamos de estudiar, deberíamos de centrar la atención, y seguro que a nivel genético aparece algo que distingue del resto de razas.
Yo creo que la raza blanca vino de importación mucho posteriormente, después de la creación humana original. Vino de importación, surgió de los Montes Cáucasos. Probablemente ahí se realizó algún tipo de experimento. O, ¿por qué no? Pudo perfectamente vender una nave nodriza, una nave de grandes dimensiones, y de alguna forma, pues, hacer descender de ahí algún tipo de gran número de seres humanos ya manipulados previamente genéticamente para luego mezclarse con el resto del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De alguna forma, pues una nave que contenga pues cientos de miles de seres humanos en esa zona, porque lo que no es normal es que desciendan tantas culturas, digamos, de esa zona de los Cáucasos. Son cosas que uno pues va cavilando y va viendo posibilidades, teorías, hipótesis, que para mí son bastante factibles. Muy bien, David. Si quieres, lo dejamos este videoprograma aquí y ya continuamos hablando en otro momento. Yo creo que ya para la gente que quiera venir a este congreso ya más o menos tiene una idea de la temática que vamos a hablar. Y Bueno, va a ser mucho más complicado, ¿eh? De todo lo que hemos dicho, un poquito más complicado aún. muy bien, pues muchas gracias, David, por todo lo contado, y te reemplazo a otro videoprograma. Gracias, Luis.